A ver, ¿qué puede esconderse en la mente de alguien que parece tenerlo todo, pero que en realidad está, bueno, al borde del abismo? Hoy vamos a meternos de lleno en el perfil psicológico de Ángela, la protagonista de Tiempo Extra, un personaje de los que no se olvidan. Exploraremos sus luces, sus sombras, sus traumas, eso sí, sin destripar nada importante de la novela, que no es el plan. Uf, esta frase es que es potentísima, ¿verdad? Y ojo que no es algo que dice a la ligera, es que te abre una ventana directa a cómo es ella por dentro, una persona intensa, decidida y con una convicción que, sinceramente, da hasta un poco de miedo. Desde el minuto 1 ya nos queda claro que estamos ante alguien que va a por todas, pero ¿a por todas de verdad? Vale, para entender de dónde sale esa determinación tan bestia, tenemos que mirar la base de su personalidad. Y es que Ángela es, fundamentalmente, una mujer de contrastes, de extremos, y es justo ahí, en esa tensión, donde se va a forjar su carácter. Y aquí lo vemos súper claro. Fijaos en la dualidad. Por un lado es un coco, una prodigio, entra en medicina 2 años antes de tiempo por un coeficiente intelectual altísimo, una alumna de 10, vamos. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Pues a la chica de Villaverde, de un barrio obrero, que casi no ha salido de allí. Y claro, ese choque entre una mente brillante, superdotada y una falta de experiencia en la vida es brutal. Esa es la tensión que la define al principio de todo. Y claro, en medio de toda esta vida de contrastes, de repente pasa algo. Algo que lo cambia absolutamente todo. Un simple encuentro que va a ser el punto de inflexión de su vida. El momento en que aparece José Luis. Vamos a imaginarnos la escena. Una fiesta, un caos, un ambiente que no tiene nada que ver con ella. Y de repente lo ve, y sus ojos se clavan en él. José Luis es otra cosa, más mayor, tranquilo, elegante. Para Ángela, en medio de todo ese jaleo, él es como un ancla, ¿sabes? Algo diferente, algo definitivo. Y justo ahí, sin cruzar ni una palabra, toma una decisión que va a marcar su vida para siempre. Ahí está. Esa frase lo dice todo. Es la prueba de su determinación. Porque sus amigas se ríen de él, que si es un viejo, que si está calvo, pero a ella le da igual. Su respuesta no es para defenderse, no, es una declaración en toda regla. Aquí vemos cómo le importan un pimiento las normas sociales y lo que piensen los demás. Su voluntad es de hierro, y este momento es clave para entender la fuerza que tiene dentro. Pero claro, la historia de Ángela no es tan sencilla. Tiene partes mucho más oscuras. Y ahora vamos a entrar ahí, con mucho cuidado, en la parte más traumática de su pasado, fijándonos solo en cómo le afecta psicológicamente. Y es que esta pregunta es necesaria, porque para entender en quién se convierte después, hay que mirar de frente a esa oscuridad. Hay un agujero negro en su vida, una herida tan profunda que lo cambia todo. La novela, la verdad, lo cuenta de una forma crudísima. Hubo un momento en su vida en que vivió un auténtico horror. Un periodo en el que, y estas son palabras suyas, sintió que le arrebataban su humanidad, que la trataban como un objeto, como mercancía. Es la anulación total de una persona. Y justo ahí, en mitad de esa pesadilla, vuelve a aparecer José Luis. Pero el reencuentro es demoledor. Porque al verla, en un estado lamentable, la pregunta que suelta es esa. Pensemos por un segundo el impacto de oír esas palabras, de la persona que para ella era su única esperanza en el mundo. Este es el punto de no retorno, el momento en que todo se rompe. Escuchar esa frase, de su boca, en ese momento, fue el golpe final. Como dice la novela, su recuerdo, ese pequeño hilo que me unía a la realidad, se había roto. Su mundo, su mente, todo se viene abajo. Después de tocar fondo, pero fondo de verdad, empieza la parte más larga y difícil de su vida. El camino, que no es nada fácil, de volver a construirse a sí misma. Y su recuperación no es algo que pase de un día para otro en un solo sitio. Es un viaje literal y figurado. Como vemos aquí, primero se va a Londres como una primera huida para intentar encontrarse, de ahí a Nueva York, y ahí descubre algo nuevo, una vocación, después viene la India, que va a ser clave para su cabeza y su espíritu, y al final la vuelta a casa, a Madrid, a sus raíces, pero siendo ya otra persona. Y durante todo este viaje, aunque José Luis la apoya a muerte, ella tiene una guerra interna constante. Esa frase, no quiero ser una carga, la dice de 1000 maneras. Y es que refleja esa lucha que tiene por dentro contra la dependencia. Esa necesidad brutal de ser útil, de valerse por sí misma, de no ser solo la persona a la que cuidan. El gran cambio, el punto de inflexión de verdad, llega en Harlem. Ponerse a trabajar en ese hospital la obliga a mirar más allá de su propio ombligo. Ve el sufrimiento de los demás, la pobreza, la injusticia. Y de repente el dolor de otros le sirve para canalizar el suyo. Su cabeza hace clic. Pasa de estar centrada en su propio dolor a querer curar a los demás.
Y todo esto, todo este camino nos lleva al final de su viaje. O bueno, al resultado. A la persona en la que se convierte, la doctora Ángela Gómez. La India es donde encuentra la pieza que le faltaba al puzzle. Allí, un maestro le enseña a dominar su mente, a controlar lo que ella misma llama su enorme potencial mental. Aprende a educarla para poder por fin enfrentarse a sus fantasmas y echarlos de una vez. Y la transformación es completa. Ojo, no es solo que se recupere, es algo más. En psicología lo llaman crecimiento postraumático. Sale de todo esto siendo más fuerte. La Ángela que vuelve a casa ha cogido su trauma, su inteligencia, todo lo que ha vivido y lo ha convertido en una identidad nueva, mucho más fuerte y consciente de quién es. Y todo, absolutamente todo, termina aquí, en la clínica que abre en Villaverde, en su barrio de toda la vida. Es el círculo perfecto. Todos los caminos que ha recorrido, sus orígenes, Londres, Nueva York, la India, todo acaba aquí. Vuelve a casa, sí, pero siendo otra, para usar todo lo que ha aprendido para curar a su gente. Es el resumen perfecto de su vida. La historia de Ángela es un ejemplo brutal de resiliencia, pero nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Después de pasar por el peor de los infiernos y de encontrar tu propia redención, ¿se puede llegar a curar del todo? ¿O, en el fondo, esas cicatrices se quedan para siempre, definiendo la persona que eres?